Buen día, somos el grupo número 8 y en esta oportunidad desarrollaremos lo que son los fundamentos del psicoanálisis clásico a cargo del docente Cristian Sarmiento Pérez del curso de Psicología Dinámica y del ciclo número 4. Los integrantes de este equipo son 5, de los cuales estarán a cargo en la siguiente diapositiva. ¿Qué pasaría si en realidad la mente no fuera solo lo que pensamos, sino también lo que reprimimos, soñamos o incluso olvidamos sin querer? Hoy vamos a entrar en los fundamentos del psicoanálisis clásico, una teoría que cambió radicalmente cómo entendemos lo humano. El psicoanálisis cuenta con 3 dimensiones. 1. Es un método de investigación de procesos psíquicos inconscientes. 2. Un método terapéutico para afecciones psiconeuróticas. Y 3. Un sistema teórico con conceptos fundamentales. Dentro de este último está el inconsciente, donde habitan representaciones reprimidas inaccesibles a la conciencia. También la transferencia, que ocurre cuando el paciente proyecta sentimientos inconscientes en el analista. La pulsión, una fuerza psíquica que exige satisfacción y que nace de lo somático y lo psíquico. El sueño, como formación del inconsciente donde se realiza el deseo. El síntoma, como resultado de un conflicto entre un deseo reprimido y la censura. Y la asociación libre, un método central del análisis donde todo debe decirse sin filtros lógicos ni morales. ¿Pero quién teorizó todo esto? En 1923, Freud, bajo el título Psicoanálisis y teoría de la libido, escribió en la enciclopedia alemana que los fundamentos del psicoanálisis eran 5. La hipótesis del inconsciente. Parte de la mente que contiene deseos y recuerdos reprimidos que influyen sin que nos demos cuenta. El reconocimiento de la represión y la resistencia. Mecanismos que ocultan contenidos dolorosos y dificultan su acceso a la terapia. La centralidad de la sexualidad infantil. Idea de que la sexualidad existe entre la infancia y marca el desarrollo psíquico. El complejo de Edipo. Deseo infantil hacia el progenitor del sexo opuesto y rivalidad con el del mismo sexo. Asimismo, Freud imaginó la mente como un aparato psíquico, una estructura dinámica que canaliza, transforma y distribuye energía mental en distintos sistemas. Está compuesto por instancias como el ello, impulsivo, el yo, que es el mediador, y el superyo, que internaliza la norma. La primera tópica freudiana se desarrolló distinguiendo 3 sistemas: el consciente, que contiene lo que pensamos ahora; el preconsciente, con contenidos que pueden volverse conscientes fácilmente, como recordar tu dirección; y el inconsciente, donde lo reprimido permanece activo. Este último se expresa en actos fallidos, como olvidar un nombre justo cuando más importa; en los sueños, donde el deseo reprimido se disfraza mediante imágenes, como síntomas, como una parálisis sin causa médica, que encubre un conflicto psíquico. Bueno, voy a explicar la segunda tópica freudiana, en el cual Freud plantea que la mente está compuesta por 3 instancias: el ello, el yo y el superyo. El ello es la parte más primitiva, que es gobernada por el principio del placer. El yo se encarga de mediar entre la realidad y los impulsos del ello. Y el superyo representa las normas, la moral y la conciencia. El conflicto constante entre estas 3 estructuras genera tensión que, según Freud, son el motor de la actividad psíquica. Ahora, vamos con las teorías de las pulsiones y narcisismo. Sobre la teoría de las pulsiones, Freud distingue que hay 2 tipos: las pulsiones de vida o de eros, que impulsan hacia la conservación, el amor y la sexualidad; y las pulsiones de muerte o thanatos se relacionan con la agresión, la destrucción y el retorno al estado inorgánico. Estas pulsiones coexisten y se manifiestan en distintos comportamientos y síntomas. En cuanto al narcisismo, Freud distingue que hay 2 formas: el narcisismo primario y el que aparece en la infancia, cuando toda la libido está dirigida hacia el propio yo; y el narcisismo secundario, donde la libido, retirada de los objetos externos, vuelve al yo. Algo que puede observarse en estados como la melancolía o ciertos trastornos. Finalmente, el narcisismo tiene una gran influencia en el desarrollo del yo y también se relaciona con ciertas patologías como la psicosis, donde el sujeto puede aislarse del mundo exterior y centrarse en sí mismo, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente explicación. A continuación, veremos lo que son las zonas erógenas y el líbido. Vamos a continuar. Esto tendrá alguna definición sobre el líbido en específico según Freud. En la definición indica que no solamente la energía se limita en el acto, sino que también impulsa diferentes formas de placer.
Para ello, vamos a tener algunas etapas que son importantes. La etapa oral de 0 a 1 años, la etapa anal de 1 a 3. También vamos a tener lo que es la etapa genital desde la adolescencia. Y en ello vamos a poder observar un poquito más que ya no solamente es el placer nuestro, sino que también hacia los demás. Vamos también a encontrar que estas tendrán un desarrollo psicosexual, que tendrán zonas erógenas. Vamos a ver en las etapas cuáles son. En la fase oral de 0 a 1 años tenemos la zona erógena, la boca, que es una fuente de placer, una succión y se realiza en esta edad el pezón. Fase anal, de 1 a 3 años, zona erógena, el ano, una fuente de placer, el control de esfínteres. El pequeño va creciendo y por ende va desarrollando ciertos acontecimientos que le permiten crecer. Fase fálica, de 3 a 6 años, el descubrimiento de los órganos sexuales según el sexo. Fase número 4, fase de latencia, de 6 a 11 años, zona erógena. En este caso vamos a pasar a la fase genital. Ahora es importante saber que habrán teorías en las cuales vamos a desarrollar en este proceso algunos acontecimientos que generan como tal el trauma. Podemos observar la teoría de Freud, la teoría del estrés traumático, la teoría del apego y del trauma, que va a desarrollar un poquito con el entorno. Estos a la vez pueden producir crisis, lo que permite de que estas pueden ser generadas hacia el pasado y no permitir generar mecanismos de defensa como los que estamos observando. A continuación, el siguiente tema. Ahora les hablaré brevemente sobre los mecanismos de defensa del yo según Freud. Freud los definió como procesos inconscientes que nos protegen de emociones o ideas que causan malestar. Es decir, cuando sentimos algo que nos incomoda o nos genera algún conflicto, la mente lo oculta o lo transforma sin que nos demos cuenta. Entre los principales mecanismos están la represión, que bloquea pensamientos o deseos que nos angustian, la negación, que rechaza una realidad difícil de aceptar, y la proyección, que es cuando atribuimos a otros lo que en realidad sentimos nosotros. Estos mecanismos se activan automáticamente cuando el yo entra en conflicto con lo que desea, con la realidad o lo que el superyo exige. Y si este conflicto se mantiene, puede dar lugar a síntomas como fobias, obsesiones o hasta histeria. Freud también estudió el origen de la neurosis, especialmente a partir del caso de Anna con el doctor Breuer. Descubrieron que cuando el paciente hablaba de sus traumas, los síntomas físicos desaparecían. A este proceso lo llamaron como método catártico. A partir de esto, Freud identificó 3 tipos de neurosis. La histérica, que es donde el conflicto se convierte en un síntoma físico. La fóbica, cuando la ansiedad se desplaza a algo externo. Y la obsesiva, cuando la persona intenta controlar sus impulsos exagerando pensamientos o hasta rituales. Y con esto, Freud mostró que lo inconsciente influye en lo que sentimos, hacemos y en cómo nos defendemos internamente. Ahora les hablaré brevemente sobre la teoría de los sueños según Freud y su relevancia en la técnica psicoterapéutica. Freud planteó que los sueños son la vía regia al inconsciente, revelando deseos reprimidos y conflictos internos que no emergen en la vigilia. Para el contenido del sueño, Freud distinguió entre el contenido manifiesto, que es lo que recordamos del sueño, y el contenido latente, que refleja su verdadero significado inconsciente. Este contenido se transforma mediante mecanismos como la censura, la condensación y el desplazamiento. Interpretar un sueño implica desentrañar esos mecanismos para acceder al conflicto interno. Ahora, la técnica terapéutica. En la terapia, la interpretación de los sueños es clave para explorar el inconsciente. A través de la transferencia, el paciente proyecta emociones reprimidas en el terapéutica. La contratransferencia, si es bien manejada, también aporta comprensión clínica. Esta dinámica profundiza la comprensión del conflicto psíquico. Y para acabar, la teoría de los sueños sigue vigente al ayudarnos a entender el aparato psíquico y el sufrimiento emocional.